Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. He de confesaros, mis amados, que no he podido descansar toda la noche. No sé si alcancé 2 horas, pero no lo creo, para descansar. Llevo toda la noche meditando y hablando con Dios. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe este espíritu de intolerancia? Y para mi asombro, en medio de aquellos que creen que son hijos de Dios, que están caminando con Cristo, que están conectados con su espíritu, y escucho cada declaración que me quedo literalmente asombrado. He preparado esta mañana una reflexión, mis amados, porque creo que necesitamos, siempre lo digo, pero no lo sé qué nos está pasando, mis amados. Yo sé que estamos viviendo los últimos momentos y yo sé que el enemigo trata de destruir todo lo que puede destruir. Pero lo que me está preocupando especialmente son el pueblo remanente, queridos. Este pueblo que cree estar preparado para estar de pie en el tiempo de angustia. Y no me puedo creer lo que estoy escuchando, honestamente. El título de la reflexión de esta mañana es ¿por qué existe el mal? Vamos a dejarle a Dios que nos cuente su realidad, cómo ve Él las cosas. Dice, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo los hombres, los cristianos, el pueblo de Dios, dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. El campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. Llevamos estos últimos días hablando, ¿verdad?, de esta verdadera iglesia de Cristo. Dice, la parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia, entendiendo la iglesia el verdadero pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, en verdad el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes, obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Y eso es lo que está tratando de hacer el enemigo, queridos. Nosotros sabemos que el remanente final estarán en lugares remotos de la tierra, en pequeños grupos, individualmente, incluso en sitios remotos de la tierra. Entonces nosotros entendemos que el enemigo está tratando de destruir a este pueblo, a estos grupos incluso. Es una obra perversa y que de verdad necesitamos despertar de una vez, porque, queridos, soltamos por la boca lo que nos viene y no nos damos cuenta que la gente sale huyendo, queridos. Cuando nos escucha, la gente se espanta de nuestra forma de actuar, de nuestro carácter, de nuestra manera de entender el Evangelio. Intolerancia, literalmente. Dice, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Es Jesucristo, ¿verdad? Dice, la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Dice, la buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad.
Yo estoy asombrado cómo no logramos hacer la diferencia entre lo que es verdad pura, sin contaminación, y la verdad contaminada. ¿Cómo no conseguimos hacer diferencia entre el Espíritu de Cristo y el espíritu del engañador, queridos? Dice, la cizaña representa una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Y debemos de despertar de una vez, mis amados, porque el evangelio que predicamos espanta, literalmente espanta. Y es más, somos con gafas de caballo que no queremos ver. Estamos tan empecinados en lo que nosotros decimos y creemos que no cabe nada más. Estamos matando a plena luz del día, literalmente. Y esto me preocupa muchísimo, mis amados. No me lo puedo creer que esto esté pasando en medio de nosotros. Dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. Y no nos damos cuenta que cuando hablamos, espantamos a la gente, queridos. Nosotros convertimos en evangelio lo que no es evangelio. Literalmente. Dice, la cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. En el Oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo esparciendo sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que mientras crecía se parecía mucho al trigo, brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Dios, queridos, de eso está hablando. Dice así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios. No logro entender, honestamente, qué nos está pasando. En el nombre de Jesucristo, despertemos de una vez. Dice, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Abrimos la boca y la gente sale huyendo, queridos, de la intolerancia. Como dije antes, matamos a plena luz del día. Ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué nos está pasando? Dice, los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia, como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña. Pero fijaos, ¿qué es lo que pretenden hacer los hijos de Dios? Supuestos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios, queridos? Dice, pero Cristo les dice, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Permítanle a Dios que haga el juicio. No nos convirtamos en conciencia para la gente, queridos. Tan intransigentes y tan intolerantes. No puede ser. No puede ser. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos, y nosotros necesitamos entender de una vez qué es pecado manifiesto y qué son errores, incomprensiones, consejos. Necesitamos hacer las diferencias, queridos. Dice, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos de cada uno, porque para esto, queridos, necesitamos estar en zapatos de cada ser humano en su circunstancia en este mundo.
Y el hecho de que yo vivo en España en cierta condición no quiere decir que aquel hombre que vive el pobre en Tailandia o a saber por dónde está en las mismas condiciones, o en medio de África, en desierto, en las mismas condiciones en las que vivo yo. No puede ser, queridos. Y los principios que proclamamos tienen que ser válidos para todo hombre sobre faz de la tierra. Yo sé que para algunos es fácil, te vas al supermercado y escoges lo que quieres. Pero no todo el mundo tiene esto, queridos. No todo el mundo. Y este evangelio tiene que valer para todos hombres sobre faz de la tierra. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Sabe que somos malos, intransigentes, intolerantes. ¿O no nos cuenta nada la historia? ¿No aprendimos nada de los judíos, queridos? Dice, si tratemos, o de Roma, hablemos de los gentiles, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasó? ¿Por qué llamamos la Edad Media nuestra era de los gentiles? O Edad Oscura. ¿Por qué la llamamos? Porque matamos a mansalva. Nos convertimos en conciencia para todo ser humano. Si no proclama lo que yo creo, a la hoguera. ¿No nos damos cuenta qué espíritu está detrás de esto, mis amados? Dice, si tratamos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de los que sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. Pero nosotros juzgamos, sentenciamos y lo matamos. Si no hace, no vive como yo creo, fuera. No quiero ni verlo. Queridos, ¿nos convertimos en Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento hemos convertido nuestro juicio en un juicio de Dios? Dice, el hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón, la mente. Él entiende las circunstancias y la situación de cada uno de nosotros. Dice, la cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Pero ¿quién prepara la cosecha, queridos? ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿O es Cristo nuestra justicia? No nos damos cuenta, queridos, que nosotros somos tan faltos, o peor aún, que aquellos a los que sentenciamos por nuestra incomprensión del Evangelio, queridos. Y nuestra falta es mucho mayor que de un pobre confundido, desgraciado, al que sentenciamos intransigente. Este no sirve, este fuera. No puede ser. No me puedo creer que esto está pasando. No me lo puedo creer, literalmente. Existe otra lección en las palabras del Salvador, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Sí es manifiesto, pero no plenamente manifiesto. Dice, si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que, de no mediar esto, habrían permanecido firmes. Y esta historia se repite, queridos, porque se repitió ya una vez. Dice, la enseñanza de esta parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Dice, Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aun los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás.
Y nosotros no entendemos el verdadero carácter de esta obra, queridos. Actuamos hoy igualmente como la misma Inquisición. ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el espíritu de amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el espíritu de Cristo, mis amados? ¿Qué nos está pasando? Dice, si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que se desarrollase plenamente su carácter, para que quede evidente quién es, cuáles son sus propósitos. Dice, a través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario. Me pregunto si entendemos de qué está hablando aquí. Porque yo ya lo hablé. Está hablando de un don. En el Calvario se nos hizo un don. Se consiguió para nosotros un don. Pero no sé si entendemos la realidad de esto. Me pregunto, ¿qué tal si yo fuera tan intransigente? Porque somos incomprensivos del Evangelio, queridos. Dice, antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás. Pues parece que no. Si alguien no piensa y no actúa como yo pienso y actúo, está muerto. Ni pienso hablar con él, no, fuera, no lo quiero ni ver. ¿Por comer algo? ¿Por pensar diferente? ¿Solo por eso? ¿Qué nos está pasando, queridos? ¿Qué nos está pasando? Dice, el mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia haya miembros indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos. Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote figuró entre los apóstoles. ¿Qué nos está pasando, mis queridos? Dice, el Redentor no quiere perder un alma, pero nosotros sí. Si no actúas como yo te digo, fuera. No quiero ni hablar con nada, no te quiero ni ver. ¿Quién nos ha predicado este evangelio, queridos? No entiendo. Estamos echando almas de la gracia con una facilidad que me espanta, literalmente. No pude ni dormir toda la noche. Digo, Señor, ¿qué está pasando? El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana. Perversa naturaleza humana. ¿La tenemos nosotros también? ¿Somos tan intransigentes con nosotros también? Dice, y nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallaran en la iglesia hasta el fin del tiempo. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña. Para castigar a aquellos que se suponía eran obradores de maldad, la iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados, muertos, a instigación de hombres que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Yo no creía ver lo que estaba pasando en la Edad Media hoy en la época moderna. No puedo creerlo. La formalidad, la intolerancia en la alimentación. ¿Pero qué nos está pasando, queridos?
¿Qué nos está pasando? Dice, pero es el espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira tales actos. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Y yo digo, ¿qué le ha pasado al espíritu de Cristo? Porque mientras profesamos caminar con Cristo, nuestro carácter se le parece tanto al enemigo que me espanta, queridos. Literal, me espanta, honestamente. Dios ha sido falsamente representado por la iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponía que eran herejes. Pero yo jamás encontré a Jesús condicionar al ladrón de la cruz y en todo el evangelio por el alimento que alguien no entra en el cielo. No lo he visto esto en mi vida. No sé si yo estoy leyendo un otro evangelio. No lo sé. No lo sé. Si he vivido engañado tantísimos años. No logro entender, querido. ¿Será que necesito otra Biblia? ¿La mía está contaminada? ¿O qué pasa? Dice, la parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos, queridos, porque a veces no nos damos cuenta que estamos obrando con el carácter y con el espíritu del enemigo, queridos. Intransigentes y intolerantes. No puedo creerme que esto está en medio de nosotros. Dice, ya no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. Dice, la cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde. Pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Los pecadores que hacen alarde de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos. ¿Es eso lo que deseamos? ¿Es este el cristianismo que queremos profesar, queridos? Pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo, queridos. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, están en medio de nosotros, pero no son de nosotros. Porque el carácter y el espíritu que nos guía no se le parece a Cristo, queridos. Y ni siquiera nos damos cuenta. Esto me preocupa muchísimo. Os lo digo de verdad, no he podido descansar en toda la noche. Pero que no se han unido a Cristo serán manifestados. Dice, se permite que la cizaña crezca entre el trigo, que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia, pero en el tiempo de la siega vosotros os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice, Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Cristo, queridos, no soy yo. Mi deber es proclamar el evangelio, pero yo no puedo ser juez y parte para nadie. No puedo. Dice, Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. Pero a mí me parece que no somos conscientes de lo que estamos hablando y de cómo estamos actuando. Nos ofendemos tan fácilmente, nos sentimos tocados y yo digo, ¿dónde está la paciencia? ¿Dónde está el tierno amor? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está todo esto? ¿Por qué te calientas tan rápidamente? Y condenas, pero intransigentemente. ¿Dónde está Cristo? Dice, al hacer profesión de piedad,
no pesa nada en la balanza, queridos. Yo puedo declarar lo que quiera, y me refiero a mí, yo puedo predicar el Evangelio hasta el fin de los tiempos. No significa absolutamente nada, queridos. Es el carácter lo que decide el destino. Y ese carácter solo Cristo lo puede modelar, queridos. Yo no he visto a Cristo intransigente. Yo no he visto este carácter que profesamos nosotros. Yo no lo he visto en Cristo, queridos. Yo no lo sé. ¿Cómo no os dais cuenta? No logro ver. ¿Cómo no nos damos cuenta con qué carácter obramos, queridos? Nuestra obra resiste a la prueba. ¿De dónde sale tanta intransigencia e intolerancia? ¿De dónde viene esto? ¿Por la incomprensión del Evangelio? Queridos, de rodillas y estudiar, aprender y entender. Antes de juzgar, mirémonos en el espejo, porque igual me toca más de cerca de lo que estoy pensando. El carácter define de quién soy, queridos. Es el carácter, y este carácter solo Cristo lo puede modelar. Pero caminamos con Cristo, o un otro espíritu se ha presentado como un ángel de luz y nos vende un evangelio tan contaminado que no lo vemos ni a plena luz del día, queridos. Dice, el Salvador no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. Entonces la cizaña se ata en manojos para ser quemada y el trigo se junta en el granero de Dios. Entonces los justos resplandecerían como el sol en el reino de su Padre. Entonces enviará el Hijo de Dios sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero parece ser que nosotros no tenemos ningún tipo de temor, que no vaya a ser que yo esté en este grupo. Estamos tan llenos de nuestra justicia que no cabe nada más. Tan seguros que estamos haciendo y actuando como debemos que no hay más hueco. No entra nada más. Yo necesito que alguien me ayude a entender, queridos. Consejos, lo subrayo, consejos sobre el régimen alimenticio. Levítico 11. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿quién habló? ¿Dios mismo? ¿Y lo que habló para cuánto tiempo es? ¿Me podéis explicar cuándo hemos quitado nosotros Levítico 11 del Evangelio? ¿Cuándo hemos convertido nosotros en los consejos en ley, en Evangelio? Y hemos tirado el Evangelio a la basura. Y nos convertimos, peor que en la Edad Media, en intransigentes y intolerantes. El que no actúa de este modo, fuera. Queridos, son consejos. ¿Sabéis por qué son consejos? Porque todo ser humano tiene que elegir. Todo ser humano. Y esto no es imposición, es consejo, queridos. Son consejos. Levítico 11 es ley. No lo sé si tenemos la capacidad de hacer la diferencia entre una cosa y la otra, mis amados. ¿Quién nos guía? ¿Cuál es este espíritu intolerante que estamos matando a plena luz del día? Yo estoy 100% de acuerdo con los consejos sobre el régimen alimenticio. Pero me vas a encontrar siempre en contra de todos aquellos que son intransigentes, intolerantes, echando de la gracia a todo aquel hombre que todavía no está en esto, queridos.
todavía no está en esto. Y créanme, no he visto en todo el Evangelio que Dios diga que si tú comes carne, no eres salvo. No lo he visto en toda la Biblia. ¿Qué nos está pasando, querido? ¿Desde cuándo la lógica humana se ha convertido en evangelio o en ley? ¿Desde cuándo? Levítico 11 no levantó ningún hombre, queridos. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿para cuánto tiempo? ¿Cuándo se terminó esta ley? ¿Me puede explicar alguien? ¿Y desde cuándo hemos cambiado nosotros los consejos por la ley? Y sacamos del reino de Dios a todo ser que no vive según yo digo o creo. ¿Qué nos está pasando, mis amados? ¿Qué nos está pasando? Necesitamos despertar, mis amados. Dejemos que en el reino de Dios entre todo aquel que Cristo decida que lo ha preparado para que entre. Y cuidado, no vaya a ser que creyendo que yo tengo el Espíritu de Cristo, camino con Cristo, me haga mi propia justicia y que la justicia de Cristo se me fue y ni siquiera me he enterado. Y estamos matando a plena luz del día y no nos damos cuenta, por mucho que los consejos del Espíritu de profecía, que son consejos, queridos, declare lo que declare. Pero son consejos, porque nadie puede tocar la conciencia de nadie, queridos. Todo el mundo tiene que entender. ¿Y cómo entendemos? Hemos de permitir al Espíritu de Cristo que haga su obra en su momento. Es su responsabilidad. El honor de Dios y el honor de Cristo están empeñados en hacer un pueblo vencedor. Pero nosotros estamos por encima. No puede ser, mis amados. No puede ser. En nombre de Jesucristo os lo digo, por favor. Asegurémonos que estemos caminando con el Espíritu de Cristo. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamando en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Le ruego a nuestro Dios, mis amados, que nos envíe su Espíritu, que purifique nuestra mente, que nos ayude a entender su Evangelio, querido, y que tengamos su carácter, no un otro que se le parece mucho, pero que no lo es. Y hagamos nuestra propia elección, caminar con Cristo y hacer obras de Cristo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.